Eres un espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo físico. Eres un ser de tres partes. Y la redención que Jesucristo ofreció al mundo en el Calvario hizo algo para cada parte de ti. En esta lección vamos a hablar de la redención del cuerpo. No querrás perderte un solo momento. Cuando una persona es salvada, su espíritu es hecho nuevo. Su alma entera entra a un proceso de nuevo. En Santiago, el pastor Jean citó eso hace rato. Le escribe a los creyentes: reciban con mansedumbre la palabra escrita que es capaz de salvar sus almas. El espíritu es hecho de nuevo de inmediato. El alma pasa un proceso de renovación, pero el cuerpo, cuando eres salvado, no cambia. Pero no es sin provisión. Y quiero compartir con ustedes tres de esas provisiones disponibles con la redención de Cristo. Tres formas en que su redención provee para nuestro cuerpo físico. ¿Están listos? Aunque no lo estén, voy a seguir, así que mejor denme permiso. Eso, número uno, la primera provisión que la redención nos obsequia es que nos da poder para vivir en victoria sobre el pecado. Nos da poder de vivir en victoria sobre el pecado. Bueno, Romanos capítulo 6, verso 11. También ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús el Señor. Por lo tanto, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos, ni ofrezcan los miembros, y con miembros de nuevo se refiere al cuerpo, no ofrezcan su cuerpo como instrumentos de injusticia al pecado. Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte, y sus miembros como instrumentos de justicia a Dios. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Vayan conmigo a Romanos, 7º capítulo, por favor, y comenzando en el verso 15. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que quiero hacer no lo practico, pero lo que odio, eso hago. Me parece que Pablo era golfista. Lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo, y lo que quiero hacer parece que no lo hago. ¿Alguien se relaciona con eso? Sigamos. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. En otras palabras, me equivoco, no quería hacer eso. Mi conciencia es testigo de que la ley es correcta. Sigamos, verso 17. Pero ahora ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, gracias a Dios que aclara esto. Es decir, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacer lo bueno. El bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, eso es lo que practico. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley: me acompaña el mal cuando quiero hacer el bien. ¿Alguien más, aparte de mí, se relaciona con esto? Es como ese principio que mi cuerpo siempre quiere que haga cosas, y yo por dentro digo, no quiero ir ahí, no quiero, no. Quiero hacer lo correcto, pero hay algo presente conmigo siempre. Y no puedo desecharlo, porque vivo ahí. Se llama mi cuerpo. Pero vean el verso 22, porque me deleito en la ley de Dios, en el hombre interior. Pero hay otra ley en los miembros, que es mi carne, mi cuerpo, que lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Soy un pobre miserable. ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal? Saben, cuando estaba en la escuela bíblica, uno de los instructores me enseñó que este verso, ¿quién me librará de este cuerpo mortal?, era una forma romana de castigo en el que te encadenaban un cadáver y tenías que arrastrar el cuerpo a donde fueras. Y la noción era tan ridícula
que perdías todo el contexto y todo el punto del capítulo. Pablo dijo, mira, nací de nuevo, quiero hacer lo correcto por dentro, pero hay otra ley. Hay un pecado que funciona en mi carne y quiere llevarme cautivo y quiere atraparme. ¿Quién me librará de este cuerpo? Y luego leemos en el siguiente verso, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. No es tan bueno. La Nueva Traducción Moderna dice, gracias a Dios por la respuesta que hay en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Hay una respuesta y está en Jesús. ¿Cuántos están alegres de que haya una respuesta? Oh, sí, la hay. Seguimos, capítulo 8, verso 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no caminan de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Lo que la ley no pudo hacer porque es débil en la carne, Dios lo hizo. Pues envió a su propio Hijo en condición semejante a la carne, pero sin pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Muy bien, las cosas que la ley dijo que puedo hacer, y no es por la presión externa de la ley, no es porque tengo miedo de que Dios me aniquilará si me equivoco, pero hay algo que funciona en mí ahora, que me permite hacerlo. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no está pasando? ¿Por qué estoy luchando tanto? ¿Cómo haces para no caminar de acuerdo a la carne y sí caminar de acuerdo al Espíritu? Obviamente el Espíritu Santo está para ayudarnos. En verdad, si es todo lo que digo hoy, no necesitas venir a oír eso. La pregunta es, ¿cómo? Bueno, no ha terminado. Verso 5. Los que viven conforme a la carne, es decir, los que son indulgentes con las cosas que quiere la carne y es lo contrario a lo que Dios quiere, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, los que obedecen los dictados del Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad carnal hace que tu mente se alinee con tu carne, es muerte, mientras que la mentalidad espiritual es vida y paz. Vayan conmigo a Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Les ruego, hermanos, con la misericordia de Dios, que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es algo razonable. Ven, no es irracional, es razonable. Verso 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar o experimentar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No sé ustedes, pero yo quiero experimentar la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. No quiero conformarme a este mundo, y la palabra conformar literalmente significa ajustarse a un molde. No dejes que el mundo te ajuste a su molde, es lo que el lenguaje griego dice. Y saben, el mundo, a lo que tiende a ajustarnos, no se parece a Cristo en nada. Dios quiere que nos conformemos a la imagen de Jesucristo, pero el mundo nos pone en un molde diferente totalmente, que no luce, ni suena, ni actúa para nada como Jesús. ¿Cómo no me conformo al mundo? Y a mi carne le encantaría conformarse al mundo. ¿Cómo me transformo a Dios? Y de nuevo me deleito en la ley de Dios, en el hombre interno. Pero tengo un problema con la carne. En el libro de Gálatas, Pablo escribe sobre el conflicto entre la carne y el espíritu. La carne lucha contra el espíritu contra la carne, y son contrarias una a la otra. Están en continuo conflicto. Bien, estoy atrapado entre mi naturaleza del nuevo nacimiento de mi espíritu y mi carne, que quiere que sea travieso, travieso, travieso. Es mi alma. Mi mente es parte de mi alma. Nuestra alma es la balanza.
que determina de qué lado nuestra vida se inclina. Ya sea que me vaya del lado de la carne y el pecado y permita cosas que me van a alejar del camino de Dios, que van a afectar mi matrimonio, afectar mi vida espiritual, lastimar a personas cercanas, o va a inclinarse a lo espiritual y obedecer a Dios y a hacer las cosas para las que fui creado a hacer y vivir una mejor vida. Todo depende de lo que haga con mi alma y con mi mente. No te conformes a este mundo, sino sé transformado. Tal vez has oído esto antes. La palabra griega para transformar aquí es metamorfo. Tenemos nuestra palabra metamorfosis de ahí. Literalmente significa permitir que lo que está adentro se abra camino hacia afuera. Es de lo que hablamos, ¿no? Nací de nuevo, me deleito en la ley de Dios en el hombre interno. ¿Cómo dejo que esa obra entre a mi matrimonio para no estar mal con mi esposa y no perder la paciencia con ella y amarla como Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo dejo que lo que está adentro salga hacia mi matrimonio? ¿Cómo dejo que lo que está adentro salga hacia mi negocio o para que sea honesto en todos los asuntos de mis negocios? ¿Cómo dejo que Dios ponga dentro de mi espíritu sus obras para cada área de mi vida? ¿Cómo vivo de acuerdo a eso? Soy transformado por la renovación de mi mente. Si no tienes tiempo para alimentar tu alma con la palabra de Dios, si no tomas tiempo para renovar tu mente, no tendrás un alma saludable y bien nutrida y fuerte. Y te diré qué pasará. Tu alma, si la llenas con las cosas equivocadas, tu alma y tu cuerpo van a ser equipo contra tu espíritu y van a unirse para vencer a tu espíritu y vas a hacer cosas que no quieres hacer. Pero por otro lado, si renuevas tu mente con la palabra, pasas tiempo en las Escrituras. Y lo diré una y otra vez, lo he dicho por 30 años y voy a seguir diciéndolo. Necesitas tener una aventura con tu Biblia. No tienes idea de qué pasará si comienzas a alimentarte de las Escrituras, reflexionar en ellas, meditar en las Escrituras de manera sistemática y regular. Lo que pasará si alimentas tu alma de la palabra de Dios, tu alma y tu espíritu se unirán contra tu cuerpo. Y pondrás tu cuerpo bajo sujeción. Y podrás vivir una vida transformada, vivir con lo que Dios ha puesto adentro y saldrá al exterior. Tal vez piensas, ¿la lucha alguna vez terminará? Algunos dirán, ¿sabes? Todo esto del sexo y la lujuria y tener todas estas tentaciones e ideas, ¿alguna vez terminará? Tengo 58 años y te diré, yo no creo. Creo que mientras estemos en este mundo caído, mientras tengamos esta carne y sangre en el cuerpo, vamos a tener esta lucha que seguirá. Algunas personas tienen propensión a un área más que a otras. Pablo dijo esto en 1 Corintios 9:27, pero yo disciplino mi cuerpo y hago que se someta, no sea que después de predicar a otros yo mismo quede descalificado. El gran apóstol Pablo sigue luchando y dice, tengo que disciplinar mi cuerpo y llevarlo a sujeción, porque si lo escucho voy a terminar haciendo cosas que me descalifican del ministerio. Y es interesante la palabra disciplina. Hice un estudio de ella y fue intrigante para mí. Literalmente significa, ¿están listos? Pablo dijo, disciplino mi cuerpo. Significa pegar debajo del ojo. Es una palabra griega compuesta y significa pegarle a alguien debajo del ojo para ponérselo morado. ¿No es genial? Pablo dijo, le pongo a mi cuerpo un ojo morado. Y la idea es que alguien boxea, es agresivo e implacable y va tras ellos sin darle al oponente tregua. Verán, Pablo entendía el riesgo. No jugaba a los dados con su carne. Si le das 1 centímetro a la carne, ella te llevará más de 1 kilómetro. Si cedes un poco, ella te llevará muchas cosas que no deberías hacer. Tal vez digas, pastor, honestamente siento que soy yo a quien le ponen el ojo morado y mi carne tiene el control. Bueno, la carne puede ganar un round de vez en cuando.
pero levántate y sigue boxeando. Proverbios 24:16 dice que un hombre justo cae 7 veces, pero se levanta de nuevo. Levántate. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Arrepiéntete, recibe el perdón y ve tras ella de nuevo. Con la palabra de Dios y el Espíritu Santo en tu esquina, tú ganarás. Tal vez la carne te noquee en la misma área una y otra vez. Te digo que te levantes una y otra vez. Prevalecerás si no renuncias. Es lo que le encanta hacer al diablo, ¿sabes? Tú tienes carne y tienes al diablo que quiere tentarte. Dice, vamos, un poco. Mereces un descanso. Has sido tan bueno por tal y tal. Vamos, no es gran cosa. Y escuchas tu carne y lo haces y de pronto el diablo se vuelve el defensor de la gloria de Dios como pudiste. Si supieran cómo eres en la iglesia, te echarían de ahí. No te atrevas a acercarte a Dios. Sucio, 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 fracaso. Amigo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia provee de perdón, pero también provee de la ayuda del Espíritu Santo y podemos subyugarnos, podemos conquistar nuestra carne. Jesús, es decir, en las Escrituras el apóstol Pablo dijo, oye, el pecado no debe dominar sobre ti. Pero él dijo que depende si tu mente es carnal o tu mente es espiritual. ¿Qué haces con tu mente? ¿La estás renovando con la palabra de Dios? ¿O la estás llenando de otras cosas? Eso me lleva a la segunda provisión. Es la sanidad. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. La segunda provisión de la redención que Cristo proveyó para nosotros es la sanidad. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Seguro conocen este verso, pero lo veremos aún así. Primera de Pedro 2, 24. Hablando de Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, a la cruz, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Gracias a Dios que la primera parte de ese verso es verdad y gracias a Dios que la segunda parte es verdad. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz y yo al morir al pecado puedo vivir con rectitud. Esto se hizo disponible por el sacrificio de Cristo. La segunda parte también es verdad. Por sus llagas fuimos sanados. Y la palabra sanado se usa en todo el Nuevo Testamento para sanidad física. Se usa en todos los evangelios, en todas las epístolas, en el libro de Hechos, para sanidad física. Por sus llagas fuimos sanados. Está citando a Isaías 53. Y quiero que vayan ahí conmigo, por favor. Isaías capítulo 53. Es conocido por muchos como el gran capítulo redentor del Antiguo Testamento. Habla del sufrimiento de Cristo. ¿Por qué sufrió? ¿Qué logró con su sufrimiento? Ahí quiero que vayan conmigo, por favor, al verso 4. Dice, ciertamente cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. ¿Saben algo? En mi Biblia, junto a la palabra enfermedades, hay un número 1. Si ven en la columna central, junto a ese número 1, dice literalmente aflicciones. La palabra griega para enfermedades físicas. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y nuestros dolores. La palabra dolores tiene un número 2 al lado y vi en la columna central y dice literalmente físico, traducido a dolores físicos en otros lados de las Escrituras. La palabra para sufrimiento se traduce como enfermedad y aflicciones muchas veces en la Biblia. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Verso 3. Verso 5. Fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el precio de nuestra paz y por sus llagas fuimos sanados. Es el verso que fue citado en 1 de Pedro 2:24. Por sus llagas fuimos sanados. Escuchen, la Biblia dice que el precio del pecado es la muerte.
Jesús pudo haber muerto relativamente rápido y sin dolor y pagar por el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué sufrió tanto? ¿Por qué el Padre permitió que lo abrieran con el látigo romano? Las Escrituras nos dicen que su muerte compró el perdón por nosotros, pero las llagas de su espalda compraron sanidad para nosotros. Aunque la sanidad es maravillosa, no detiene la marcha del envejecimiento y la final muerte física que nos espera a cada uno de nosotros. Pero tengo más buenas noticias. Esto es la tercera cosa y la última. Voy a ser breve. La tercera provisión que la obra redentora de Jesús puso a nuestra disposición es que nuestros cuerpos serán transformados. Nuestros cuerpos un día serán transformados. Voy a citarles Filipenses 3, versos 20 y 21. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde también anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Eso va a ser genial. Tenía un cuerpo que podía volar hasta el cielo en una nube. Tenía un cuerpo que podía comer pescado y miel y caminar a través de un muro. Y no sé cómo pasó los peces y la miel a través del muro, pero lo hizo. Estoy destinado a tener un cuerpo parecido a su cuerpo glorioso. Vayan conmigo a los últimos versos que leeremos. Primera de Corintios, verso 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Les voy a revelar el misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un parpadeo, con la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revertirse de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh Hades, ¿dónde está tu victoria? Gracias a Dios que seremos transformados. Cuando habla sobre los muertos siendo resucitados, habla de la parte de nosotros que se queda muerta en la tumba, el cuerpo, porque las Escrituras dicen que cuando muramos, nuestro espíritu y alma estarán con Dios. El apóstol Pablo dice que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Estaba en una cárcel romana, estaba escribiendo y dijo: ¿saben qué? Tengo el deseo de partir con Cristo. Es mucho mejor, pero creo que necesito quedarme porque soy de más ayuda a ustedes. Vivir en Cristo y morir es ganancia. Estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Y gracias a Dios un día va a resucitar nuestros cuerpos si no estamos entre aquellos que estaremos vivos cuando el Señor Jesucristo regrese. Alguien dirá: mi espíritu va a Dios. ¿Qué es eso? ¿Es como esfumarse en el aire o algo? No, ¿sabes? Creo que tu espíritu se parece mucho a ti. Claro, sin los efectos secundarios del pecado. Pero creo que tu espíritu queda bien en tu cuerpo, como una mano queda en un guante. Pablo le escribió a los Corintios de cuando fue llevado al tercer cielo, que es el cielo donde Dios vive, y dijo: fui llevado al tercer cielo. Oí palabras que no se pueden pronunciar, y ahí es donde obtuvo la revelación que llamamos el Nuevo Testamento. Y Pablo hace esta declaración sobre la experiencia que tuvo. Dijo: si estaba en el cuerpo o fuera de él, no lo sé. Parece que su espíritu se veía igual a su cuerpo físico. Buenas noticias para algunos, el resto de nosotros no son las mejores noticias. Pero ¿ya qué? Me reconocerán en el cielo. Me voy a ver como ahora, pero mucho mejor. Nuestros espíritus se parecen a nosotros en parte. Somos reconocibles. Pero tendremos un cuerpo nuevo un día. Tenemos uno que fue cargado a nuestra cuenta. Mientras tanto, tengo la ayuda del Espíritu Santo. Pero la redención de Cristo fue para la persona total: espíritu, alma y cuerpo. Y saben, habrá una resurrección también para los que no han aceptado a Cristo. Puedes leer eso en Apocalipsis, capítulo 20. También serán reunidos con sus cuerpos. Sin embargo, no tendrán un cuerpo glorificado. Se reunirán con el viejo.
Y no pasarán una eternidad con Dios. No pasarán una eternidad con Dios presumiendo. Va a ser muy diferente para ellos y no es hermoso. Podemos ganar el cielo. Hay un infierno que evitar. Hay un Salvador que te ama mucho, mucho, mucho. Y estaría más feliz que nunca hoy si abres tu corazón y le dices que sí a Jesús. Es el mejor favor que puedes hacerte, y no hablo de ser religioso. Habla con mis amigos. Amo a Jesús, amo a Dios, no soy nada perfecto, pero ¿sabes qué? No me considero una persona religiosa por fuera. Las reglas y los reglamentos no van conmigo. Pero me gusta seguir al Espíritu Santo, me gusta lo que Dios establece, y amo a Jesús, y amo a la iglesia, y amo a las personas de Dios con todas sus rarezas e idiosincrasias y rarezas, y el cuerpo de Cristo es increíble, a pesar de todo, y si a nadie más se le hace raro el cuerpo de Cristo, a mí sí. Espero que hayas sacado algo de la transmisión de hoy. Y quiero decirte, la Biblia dice que Dios es rico para todos los que claman en su nombre. Jesús dijo, quien venga a mí no lo rechazaré. Dios es impresionante, no hemos hecho nada tan malo o dejamos de hacer algo que debíamos que nos excluya de Dios. Quiere que seamos suyos, quiere que entres a su familia. Quien clame en el nombre del Señor será salvado, rescatado, liberado. Él te ama.